Muchos de mis seguidores me han preguntado por este medio de que si aquí en Brasil se puede trabajar de motoboy. Si es tu caso, quédate aquí conmigo porque te enseñaré y mostraré lo que debes saber para que puedas trabajar como motoentregador. Y bueno amigos, en esta oportunidad me vine en mi bebé, en mi moto. Aquí como la podemos ver, moto Honda Star motor 160. Y les recomiendo esta moto para que puedan venir aquí a Brasil y trabajar. En verdad que es una moto muy buena, tanto para trabajar como para pasear, es bien cómoda. Pero no quiero enfocarme en este video en la moto, sino quiero enfocarme a lo que venimos. Es que estoy haciendo moto entrega y vean cómo está mi baúl aquí, cargado de muchas entregas, ¿eh? Se estarán preguntando qué será eso. Estos son cartones de débito y crédito. Yo trabajo para una empresa aquí en Brasil que se encarga de repartir los cartones de crédito y débito. Vean cómo vienen empacados. Y este es mi trabajo, uno de mis tantos trabajos que tengo aquí en Brasil como motoentregador. Quería mostrarles de cómo yo hago las entregas aquí en Brasil. Y una de las formas de hacer las entregas tanto puede ser como en moto o en carro. En esta oportunidad vine a hacer este video diciéndole de que aquí en Brasil se puede trabajar como motoentregador. Y así comenzamos este video con este hermoso día, con esta hermosa vista. Y te invito a que te puedas quedar si eres primera vez que llegas aquí a mi canal. Mi nombre es el Rafucho, así se me conoce en este canal. Y bueno amigos, grabo vídeos de todo Brasil, de cómo es mi vida aquí en Brasil, de cómo es la gente, cómo es la cultura, cómo es la comida, cómo son los trabajos, los alquileres. Mucha información doy aquí en mi canal y también entretenimiento. Así que en esta oportunidad me voy dirigiendo hacia mi trabajo. Araranguá es un municipio que queda como a 45 minutos de Criciúma, donde yo vivo. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. De una vez te digo que vale la pena porque hay varias opciones y esas opciones tú escoges. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí en Brasil tú puedes trabajar para una empresa, puedes trabajar para un restaurante o aplicativos de delivery, entregando comida también entregando mercancía, repuestos de carro. En esta oportunidad yo estoy entregando cartones de crédito, débito. Si hay oportunidad aquí en Brasil como motoentregador. Ahora, ¿cuánto se gana? Todo depende de la empresa, todo depende del aplicativo y todo depende del restaurante donde quieras trabajar. Eso varía pues. Entonces no te puede dar una cifra estimada. De que se hace dinero, se hace dinero. Ahora, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú para trabajar? Lo primordial, tener tus documentos al día. ¿Cuáles documentos, Rafucho? Licencia de conducir. Es lo más primordial, tu licencia de conducir. Si no tienes licencia de conducir, no puedes ni manejar y no puedes ni cadastrarte en los aplicativos. Así que es muy importante esto, de que al momento de llegar aquí a Brasil, saques tu licencia de conducir. Si no la has sacado, yo tengo videos aquí en mi canal y te invito a verlo para que puedas aprender de cómo sacar la licencia aquí en Brasil y cuáles son los requisitos. Te lo estaré dejando aquí en la esquinita de este video. Otra cosa que necesitas tener al momento de trabajar aquí en Brasil con moto es una buena moto, señores, una buena moto. No estoy diciendo que se compren una moto nueva para empezar, no. Si usted llegó y tiene unos realitos, cómprese una moto buena, Yamaha o Honda 150 o 160, que son las mejores para trabajar aquí en Brasil. Si usted no tiene una buena moto, va a pasar trabajo en la calle, porque el motor, si nada más con el motor está malo, imagínate, no puedes hacer nada ya estando el motor malo. En verdad que uno pasa mucho trabajo. Llegamos aquí a donde voy a hacer la entrega
en este apartamento. Voy a mostrarle aquí rapidito cómo hago la entrega. Voy a estacionarme aquí porque es un estacionamiento ahí. Entonces llegamos, aquí está la entrega. Vean que el aplicativo es espectacular. Me trae hasta la entrega aquí. Avenida Getulio Vargas 958, Urusanguiña. Urusanguiña es este sector. Y aquí está el apartamento 958. Y aquí está la entrega, ¿eh? Entonces hacemos así. Sacamos el cartón aquí. Viene siendo este que está aquí. Apartamento 203. Aquí dice, ¿eh? Apartamento 203. Buscamos aquí rápidamente. 203, aquí está. 203. Listo, lo entregamos aquí en el apartamento. Ahora vengo aquí al aplicativo. Voy a acercar aquí la cámara y le voy a dar como baja, como yo lo conseguí. Ahí le voy a tomar una foto y colocamos aquí el nombre del cliente: Mayra Vieira. Mayra Vieira. Y colocamos aquí un CPF. Y esto es todo, amigos. De verdad que es muy fácil. Y así voy. Entonces, cosa primordial, mi gente, que tengan una buena moto. Aquí les muestro mi moto nuevamente. Es una moto buenísima, se las recomiendo para que puedan trabajar bien aquí en Brasil. Es una Honda 160 Star. Es una moto buenísima. También la venden usada. Usted también puede comprar una moto usada en buenas condiciones. ¿Qué les recomiendo normalmente comprar una moto usada? Que esté buena de documentos, que esté buena de motor y que esté buena de caucho. Es lo más importante. Y las luces. Eso es lo más importante, que usted tiene que tener una buena moto que le funcione todo bien. Otra de las cosas que le quería comentar en este video es que es de suma importancia al momento de usted trabajar, tanto sea de moto, entregador o de Uber aquí en Brasil. Tiene que tener un buen teléfono, mi gente. Un buen teléfono con internet. Es de suma importancia. Un buen teléfono con internet. Porque si usted no tiene un buen teléfono, los aplicativos estarán trabando. Si no tiene un buen internet, no tendrá buena señal. Así que te recomiendo un buen teléfono al momento de trabajar con aplicativos. Rafucho, ¿y qué internet me recomienda? Hay varios internet, pero lo que yo más recomiendo es Vivo, Claro o TIM. Esto depende de donde usted vive en su ciudad. Así que averigüe en su ciudad cuál es la señal más fuerte de internet y coloque un buen internet, porque en verdad que le va a ser de ayuda al momento de trabajar con aplicativos aquí en Brasil. Así que agarra este consejo. Si este video llega a los 200 me gusta, a las 200 manitos, así que dale manito, hago el video de cómo es trabajar como Uber, porque también hago Uber, señores. Trabajo con mi moto entrega, y también trabajo de Uber. En mis tiempos libres hago Uber. Para los que no saben qué es Uber, bueno, taxi. Hago taxi por aplicativo. Otra cosa que quiero que sepan es que aquí manejando moto es de suma importancia que puedan utilizar los implementos necesarios o las herramientas. ¿A qué me refiero? A un buen casco, a unas buenas botas, una buena chaqueta, guantes y un chalequito verde que yo siempre uso. Un chalequito verde. En esta oportunidad lo llevo puesto porque es de suma importancia. Aquí en Brasil usa este chalequito los motorizados. porque es importante para que te puedan ver tanto en la oscuridad como en la lluvia. Por eso es que yo uso este chalequito verde. Y el chalequito también me ayuda a que los policías no me paren mucho. Entonces tú cargas tu chalequito, andas bien equipado, los policías ni te ven. ¿Por qué? Porque se supone que andas correctamente como motorizado. Entonces esa es una de las cosas
que tienen que tomar en cuenta al manejar moto aquí en Brasil. Entonces, Rafucho, ¿compensa trabajar de moto? Sí compensa. Y bueno, amigos, en verdad me siento muy feliz de que estés aquí en este canal. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Dale manito, te pido que le des manito de corazón para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Tómense su tiempo en escribir en este video y comentar sus dudas, que yo les estaré respondiendo a cada uno de ustedes. En verdad me siento muy feliz por traerle este tipo de video. Compártame aquí también los comentarios si les está gustando este tipo de video, para yo hacer más videos en mi moto.